Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y voy a ser tu acompañante a lo largo de todos estos minutos. Como siempre, es un gusto enorme que nos sigas acompañando. Es importante recordarte que con los materiales que tú tienes ahí, tu lápiz, tu pluma, tus colores, puedas anotar toda la información o la información más relevante que a ti te parezca en tu libreta, en la cual es muy necesario que recuerdes que esos apuntes te van a servir como reforzamiento en algún momento en tus clases, en tu tarea, cuando tengas alguna duda con papá, mamá, es ahí donde tienes que acudir. También te recuerdo que si estás cerca, papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan ver estos minutos de información que hemos preparado para ti. ¿Estás listo? Comenzamos. En la sesión anterior concluimos viendo lo que fueron el lexema, el morfema, sus derivados, el prefijo, sufijo y otros más que nos ayudaron a entender el origen de las palabras. En esta sesión quiero invitarte porque vamos a seguir hablando sobre cuentos de terror, pero vamos a cambiar con la derivación de las leyendas. ¿Conoces las leyendas? A mí me contaron en mi infancia muchísimas leyendas y hoy en día yo me encargo de transmitir esas leyendas y hoy no va a ser la excepción. Te invito porque a lo largo de todos estos minutos vamos a estar hablando acerca de las características, función y algunos otros datos que nos van a servir a entender de mayor forma qué es una leyenda. Es muy importante que nos demos cuenta, como ya conocimos todo lo que es el prefijo y también sus derivados, conocimos también que algunas palabras provienen del latín y del griego. En este caso, vamos a empezar a descubrir algunas palabras que vienen derivadas del latín. Hoy vamos a iniciar con la primera. Leyendas proviene del latín, bien. Siguiente, mucha atención. Legenda. Bien. ¿Te das cuenta cómo cambia la Y por la G? Bien. Este significado cuenta de que legenda, como proviene del latín y se deriva la palabra leyenda, significa lo que debe ser leído. ¿Estamos de acuerdo? Lo que debe ser leído. Leyenda proviene del latín, lo que debe ser leído. Ahora, es muy importante que comprendamos las características de esta. Para ello debemos de recordar y también mencionar, porque es parte fundamental, que la leyenda es una narración popular. Narración popular en la cual ocurren hechos reales o fabulosos, los cuales cuentan con elementos fantásticos y también que son transmitidos de generación en generación de forma oral. Muy importante recordarte que las leyendas pueden cambiar su relación en su contexto. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor papá te la va a contar de alguna forma, pero el abuelo o los abuelos te las van a contar de una forma diferente, porque la narración, la leyenda, va a ir cambiando de acuerdo al contexto, a la época y sobre todo al lugar. Es muy importante estas referencias y estas características porque nos dan a entender las particularidades de cómo se comprenden las leyendas. Estoy seguro que papá te ha contado algunas leyendas, mamá o algunos amigos o los abuelos o los tíos. Tú conoces muchísimas leyendas y durante estas sesiones, créeme que te vas a divertir porque vamos a contar varias leyendas muy interesantes. Te invito para que puedas preguntar si tienes alguna leyenda o mamá, papá, al término de la sesión, tú puedas comentarles que vistes el tema de las leyendas y así puedas ir jugando y enriqueciendo tu vocabulario y aparte el desglose de leyendas que puedas tener. Ahora bien, cuando ya entendemos lo que son las leyendas, algunas características, de dónde provienen, cómo son y su concepto, vamos a arrancar con algunas
características, pero más que características, tipos de leyenda. Esto va a ser determinante de acuerdo al contexto, o sea, el lugar donde se va a desarrollar, y también a la época. Bien, para ello, yo te voy a invitar para que esto ya lo hayas copiado en tu libreta y vayamos recopilando algunas formas de cómo se producen las leyendas. Primero, vamos a tener leyendas de corte histórico. Bien, cuando hablamos leyendas de corte histórico, nos referimos a que en un proceso de la historia, tiempo y espacio, recuerda, tiempo y espacio, va a determinar el hecho de alguna leyenda. Aquí en Oaxaca existen muchísimas leyendas de corte histórico, porque Oaxaca fue parte fundamental en algunos hechos de la Revolución Mexicana, de la Independencia de México, y algunos de ellos generaron algunos movimientos y héroes ilustres, de donde generalmente nacen las leyendas de corte histórico. Ahora, vamos con el número 2. Vamos a tener también leyendas de carácter religioso. Mucha atención con esta parte, porque cuando hablamos de leyendas de corte religioso, nos referimos a todas aquellas narraciones que están relacionadas con la religión. Acuérdate que existen muchos tipos de religiones y que tienen que ser respetadas, pero en este caso, las leyendas de tipo religioso las vamos a encontrar de diferentes formas y en diferentes contextos. Tenemos muchas regiones en el estado y en cada región hay una leyenda de corte religioso. No solamente una, hay un sinfín y tú lo puedes comentar con papá, mamá o la familia. Es muy importante mencionarte que las leyendas de corte religioso van a determinar mucho la característica de algunos santos, algunos monjes, algunas cuestiones relacionadas con la iglesia, por ejemplo la iglesia de Cuilapan, que tiene una leyenda muy interesante. Si te das cuenta, esa iglesia no está construida, no está terminada, y esa tiene una leyenda, el convento de Cuilapan. Es muy interesante leer y preguntar con papá, mamá o algún maestro algunas leyendas que tengan esta talla religiosa. Vamos a pasar con el número 3. Mucha atención en esta parte, porque vamos a hablar sobre aquellas leyendas que tienen un corte que lo llamamos así: escatológicas. ¿Bien? Escatológicas. ¿Y a qué nos referimos con este tipo de leyendas escatológicas? Hablamos o hablan las narraciones de algunos hechos futuros, ¿bien? Pero también nos van a hablar de la ultratumba. Sí, ultratumba. Recuerda muy bien, ya vimos sufijos y prefijos. Vamos a ver, escribe ahí en tu libreta ultratumba y trata de entender a qué se refiere. Las escatológicas son leyendas de género narrativo, las cuales nos van a permitir hablar de hechos futuros, pero también nos van a hablar sobre los muertos. La ultratumba, cuestiones derivadas con lo que sigue después de la vida. Bien, estas créeme que hay muchísimas, hay demasiadas, donde nos hablan sobre fantasmas, sobre la matlacigua, sobre muchas cosas extrañas, las cuales, créeme, estas son escatológicas. Ahora sabes de manera correcta cómo le podemos llamar a este tipo o a este género de leyenda. Muy bien, vámonos con la última, que es la número 4. Bien, la número 4 la vamos a ver y a determinar de la siguiente forma. Son las etiológicas. Bien, las etiológicas tienen mucha relación o nos van a hablar sobre lo que son los fenómenos naturales. ¿A qué me refiero con los fenómenos naturales? Mucha atención. Fenómenos que van relacionados con la naturaleza, donde nos van a hablar
sobre los árboles, donde nos van a hablar sobre los ríos, donde nos van a hablar sobre las montañas, el Cerro Gordo, el Cerro de los Compadres, todos estos tipos de fenómenos que van relacionados con la naturaleza vienen derivados del género de etiológicas, porque es ahí donde van a enmarcar de manera general y de manera circunstancial el espacio y el tiempo donde se derivan las leyendas etiológicas relacionadas con la naturaleza. Ahora bien, cuando ya tenemos y conocemos los 4 tipos o los 4 cortes de géneros narrativos relacionados con la leyenda, es muy importante reconocer que esto o esta clasificación nos va a permitir identificar de mejor forma las leyendas al momento de escucharlas cuando nos las esté contando papá, mamá, abuelo, abuela, tío o algún maestro. Es muy importante escuchar con atención, porque esto te va a permitir reconocer en qué espacio y en qué tiempo lo estamos relatando el hecho. Muy importante esta parte, porque las leyendas te van a permitir conocer tanto el espacio como el tiempo determinado de donde se realizó el hecho. Característica fundamental de las leyendas es que estas son o ocurrieron en un espacio determinado del tiempo histórico. Muy importante enriquecer esta información porque te va a permitir relacionar lo que son las leyendas. Para ello, te traigo de este lado algunas características importantes que te van a permitir rescatar, concentrar y sobre todo entender de mejor forma a qué nos estamos refiriendo con las leyendas. Vamos a ver la primera característica, así como ya las vimos de este lado, ya vimos clasificaciones de las mismas, vamos a ver algunas características que nos van a permitir entender mejor la leyenda. Dice que son relatos que surgen de la imaginación. Bien, relatos que surgen de la imaginación de los hombres al explicar el porqué de los lugares. Cuando estamos hablando de lugares, nos referimos, mucha atención, que puede ser en alguno de este tipo, religioso o etiológicas, porque hablamos de lugares. Puede ser a lo mejor algún lugar de la naturaleza, montaña, río, etc. Pero esto nos va a permitir entender de mayor forma cuál es la clasificación y sobre todo cuál de esto nos va a permitir entender mejor la narración. Ahora bien, es importante contar con la segunda característica, la cual nos dice, existen varias versiones de una leyenda. Es lo que yo les comentaba hace un momento. Cuando papá o mamá te la cuenta, si tú le dices, mamá, papá, cuéntame la leyenda de la Matlacigua, te la va a contar. Pero si se la preguntas o le pides al abuelo, a la abuela o a algún tío que te la cuente, te la va a contar pero de una forma diferente. Esto es lo más interesante y lo más rico que nos va a gustar de las leyendas, porque también nos dice que no va a tener autor ni se va a transmitir de forma colectiva, sino que se narra o se cuenta de persona a persona con un lenguaje diferente y cada persona le va agregando algo más que le pueda ser familiar a lo que es la leyenda. Y esto va a permitir que estos géneros se hagan más ricos. También vamos a encontrar leyendas de género literario, aquellas leyendas que ya están escritas y que tú sabes perfectamente que cuando algo ya está escrito es muy difícil poder modificarlo. Para ello es muy importante verificar de mayor forma que esta característica podamos entenderla y comprenderla mejor. Dice también que algunos relatos nos van a hablar del tiempo histórico. Cuando hablamos del tiempo histórico, estamos situándonos exactamente en un momento de la historia, espacio y tiempo. Fundamental estas características porque nos van a dar a entender
en qué momento de la historia nos estamos situando. Puede ser en algún año en específico, puede ser en alguna época en específica, puede ser en algún siglo en específico. Bien, es por ello que estas partes del tiempo histórico de las leyendas es una característica fundamental, porque sí está situada en una característica o en un tiempo histórico. También nos habla de que describen algún momento o algún espacio geográfico, lo que yo te mencionaba hace un rato. Si por ejemplo te cuentan alguna leyenda que sucedió en el siglo XVI o alguna leyenda que sucedió en el convento de Teotitlán o de Cuilapan, pero que sucedió en el siglo XII, están dándote el tiempo, pero también te están dando el lugar geográficamente ubicado. Es por ello que una característica importante de las leyendas es que te hablan del espacio geográfico donde suceden los hechos. Parte importante porque de aquí vamos a encontrar una derivación de las leyendas, las cuales sí tenemos que entender para comprender mejor y saber diferenciar las leyendas de los mitos. Ahorita vamos a hablar de eso. Habla también de los personajes. Parte fundamental de esto es que los personajes sufren transformaciones. ¿Estamos de acuerdo? Transformaciones. ¿Has escuchado la leyenda del perro negro? Uy, qué miedo, ¿verdad? A mí me contaron, mi papá me contó la leyenda del perro negro y un señor se transforma en un perro. Dicen que saltando una tina de agua o una bandeja de barro de agua 3 veces, si la saltaba el señor, se convertía en perro negro. Es aquí donde los personajes entran y se transforman, sufren transformaciones. También nos habla que puede ser ejemplo de humano a árbol, o en este caso, como ya te comenté hace un momento, nos están hablando sobre un perro que se transforma en un humano que se transforma en un perro. También hay otras leyendas donde nos dicen de que hay humanos que se transforman en calaveras. Existen muchísimas leyendas que yo te invito a que puedas seguir platicando con papá, mamá o el maestro de algunas de estas. Ahora bien, una característica importante de las leyendas dentro de esta clasificación es que hay una parte de estas que son mitológicas. Mucha atención, porque en esta parte debemos de entender que la mitología y las leyendas son cosas diferentes, porque cuando hablamos de mitos y leyendas, no estamos hablando de sinónimos, ¿eh? No estamos hablando de sinónimos y tú sabes perfectamente que es un sinónimo. Ya lo has visto con la maestra María del Carmen, también lo has visto a lo mejor con la maestra Mago, que te ha explicado que es un sinónimo. Pero esto es muy importante recalcar que tanto mitos y leyendas estamos hablando de algo diferente, algo que nos va a proporcionar información diferente, pero que son géneros literarios que entran dentro de la narrativa, parte fundamental. Es muy importante que entendamos que en tanto los mitos como las leyendas van a ser de forma que nos van a permitir transmitir tanto la información como los sucesos dentro de una historia. Ahora bien, vamos a conocer de forma más importante y profunda lo que es el mito. Muy importante porque los mitos van a entrar dentro de lo que son aquellas partes fundamentales de la historia. Pero los mitos generalmente provienen de culturas antiguas, lo cual nos va a permitir entender mejor lo que son las historias. Provienen de algunas culturas como puede ser la griega, bien, como puede ser la romana, bien, o algunos le pueden
tomar algunos mitos de la cultura voy a borrar, escandinava. ¿Bien? Escandinava. Estas culturas son las importantes y de aquí nacen las referencias para lo que son los mitos. De estas tres culturas van a preponderar todos los mitos cuando nos hablan de la mitología. A lo mejor tú puedes investigar sobre el mito de Excalibur o también nos habla sobre la espada del rey Arturo. O también en México nosotros tenemos un mito sumamente importante, el cual yo te invito a que puedas investigar sobre el Popol Vuh. ¿Conoces el Popol Vuh? ¿Has escuchado hablar de él? El Popol Vuh, lo voy a escribir para que tú lo puedas investigar en casa o preguntar con el maestro, ¿sale? Vamos a escribirlo acá. Popol Vuh. Bien, el Popol Vuh nos habla que es un libro de consejos o un libro de la comunidad. Y nos está hablando sobre los mayas, esta cultura tan esplendorosa e importante de Mesoamérica, la cual fue parte fundamental para entender el asentamiento humano de nuestros antiguos o nuestros ancestros. Muy importante, te invito a que puedas investigar el mito sobre este libro de consejos o de comunidad, el cual nos va a permitir entender mejor la cultura maya y que también nos va a aportar alguna información importante sobre la historia. Bien, vamos a hablar en la siguiente sesión sobre función, hechos, sucesos, origen, la forma de cómo son transmitidos, género, tiempo, espacio y personajes, entre mitos y leyendas. Es importante que puedas estar con papá, mamá, para que ellos te cuenten algunas leyendas o algunos mitos y esto te pueda servir en nuestra siguiente sesión. Esa es la tarea, poder hacerlo, poder platicar con ellos, poder compartir tus leyendas con tus amigos, con papá, mamá, tío, primo, con quien sea. Lo importante aquí es escuchar y poder transmitir lo que has escuchado. De eso se tratan las leyendas, conocer nuestra comunidad, nuestra historia y sobre todo nuestro pasado. Te invito para que lo realices. Te recuerdo, mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.